Muy bien. Bueno, pues shalom, shalom a todos, a los que nos ven en la transmisión, a los que nos verán en YouTube y a los que están aquí. Bendiciones y como siempre pues decimos shalom, ¿verdad? Shalom. Shalom significa muchas cosas, además de un hola, no es un hola cualquiera. ¿Estuvieron el Shabbat pasado? El Roe David comentaba, ¿no? Que el hebreñol es importante, es parte de nuestra identidad. Y pues suena raro, ¿no? Que hablábamos hebreñol. Pues sí, hablamos hebreñol porque pues es parte de nuestro... Pues ahí nos lo inventamos. Sí, se lo inventó Roe David o alguien. Pues no, nomás es la mezcla. No, es la mezcla, ¿no? O sea, ellos inventaron es la mezcla, ajá, hebreñol, aunque en realidad el hebreñol ya existía. ¿Sí? Los judíos que vivían en España juntaron el hebreo con el español y se llama ladino. Entonces el ladino es mezcla de español con hebreo y ya se había hecho, los judíos españoles lo hicieron. Pero bueno, nosotros no hablamos ladino porque pues es español antiguo con hebreo antiguo, pues está difícil. ¿Sale? Hay ladina, ¿no? Pues no, ladino es es el idioma, ¿no? Pero bueno. Pues shalom. Shalom, shalom. Hay que acostumbrarnos a nuestra identidad. Y pues bueno, hoy como todos los jueves estamos aquí en el estudio de la Parashá. ¿Sale, amados? El estudio de la Parashá, en esta ocasión, Parashá número 16, Parashá número 16. ¿Qué Parashá de Shemot es esta? ¿Pero qué número? 16. No, de Shemot. De Shemot. 13, 17. No, o sea, ¿qué Parashá de Shemot es esta? La primera Parashá de Shemot es Shemot, ¿no? La segunda Parashá de Shemot es Baerá. ¿Y la tercera? No, fue Bo. Y luego la cuarta es esta. Muy bien. Esta que es Beshalach. Sale, ya les mandé ahí por WhatsApp la foto. Al rato se las mando por Telegram. Les mandé también la de la semana pasada que no se las había mandado. Pero bueno, Parashá número 16, Parashá Beshalach. Beshalach significa cuando envió, cuando él envió, cuando envió. ¿Sale? Esta Parashá número 16 inicia en Shemot, en Éxodo 13, 17 y termina en Shemot, Éxodo 17, 16. ¿Cuántos capítulos son? 14, 15, 16, 17, 4, ajá. Son 4, ¿sale? Entonces, pues esta parashá es bastante extensa. Pasan varias cosas y pues hay que empezar a estudiarle, ¿no? Se me olvidó ahí ponerles la parte de la Brida Hadashah, ahorita les digo cuál es. ¿Sale? Entonces, la Haftará pues es en Shoftim, en Jueces 4:4 al 5:31. ¿Sale? Ahí si quieren luego lo leen. Y ahorita acuérdense que esta vez que estamos viendo las Parashot, esta vuelta, este año, no estamos agarrando mucho las Haftarot ni la parte de la Brida Hadashah porque estamos profundizando, ¿sale? En estas Parashot. Estamos usando como guía obviamente la Torá y estos libritos que son de Rabbi Jacob Hillel, ajá, que son muy buenos. Ahí si alguien los quiere, comuníquese a la librería de Oceana. Y pues es bueno, es una perspectiva más judía, más enfocada. Y aquí pues yo ya nada más se los doy digerido y un poco más orientado hacia lo que nosotros queremos. ¿Sale, amados? También pues usamos el Midrash y varias cosillas de las cuales nos ayudamos, ¿sale? El Midrash no lo venden en la librería, ¿verdad? También lo vendemos en la librería, ¿Sí? sí. Esto es sobrepedido porque esto es caro. Esto es caro, ¿sale? Estos son 5 tomos y este chiquillo debe estar como en 2,200 más o menos, los 5 tomos, ¿sale? Aprox, ajá. Sí, no es barato porque es importación todo, ¿sale? Vale, entonces, pues vamos a empezarle. ¿Qué pasa en esta parashá? ¿Se acuerdan qué pasó en la parashá pasada? La parashá Bo. ¿Qué dijimos que era Bo? No, no. B tampoco. Ben con N al final. Acuérdense que hay diferencia entre B
y ven, ajá, no es lo mismo. Aunque la Reina Valera y muchas traducciones lo traducen como ve, en realidad es ven. Porque el Eterno le estaba diciendo a Moshe, ven conmigo que vamos a ir con Faraón, ¿no? No es lo mismo ven conmigo a ve tú, ¿no? Ahí el Eterno le estaba diciendo a Moshe, yo te voy a acompañar. En cambio, si le dijera ve, pues es aviéntate tú el cohete solo. Ajá, entonces aquí no era el asunto, aquí el Eterno le estaba diciendo ve. Ven conmigo. ¿Qué pasó en esa parasha? ¿Se acuerdan? Ay, no. Sí, contradijo el procesito, la mielecita. Sí. Pero pues luego se... Acuérdense, Danos una pista. en la parasha Bo empieza con las plagas que faltaban de la parasha anterior, que es Baera, ¿no? Baera. Ajá. En la parasha Bo empieza con las plagas que faltaron, que era la de las langostas, la de la oscuridad y... No, la del granizo sí pasó. Y no, esa es la primera. Y los primogénitos, exactamente, que es la última. Ya nada más eran 3. Ajá. Y después nos habla sobre Pesaj, el sacrificio de Pesaj, que si hablamos de eso. Hablamos exactamente de los dinteles. Hablamos de que el Eterno establece el calendario hebreo. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. Ajá, ¿cuándo empieza el calendario hebreo? Aviv, que también es Nisan. Ajá, ese es el primer mes. Aviv, ¿qué significa? Primavera, acuérdense, Tel Aviv es monte de la primavera. Entonces el mes de Aviv es primavera, ¿no? Entonces, ¿cuándo empieza el año hebreo? El año religioso hebreo empieza en Aviv, en Nisan, en primavera. ¿Cuándo es primavera? Marzo, 21 de marzo. 21 de marzo, shalom. ¿21 de marzo? Ah, sí, 21 de marzo empieza la primavera. Exactamente, por ahí pues Aviv es un mes muy importante por Pesaj, por la primavera y pasan muchas cosas en Aviv, ¿no? Se inician muchos ciclos. Incluso aquí en México hay un festival de danza hebrea que se llama Festival Aviv. No, este es un festival de danza hebrea donde muchos estudios judíos participan. Es aquí pues, por la zona ahí de Polanco, de Tecamachalco, por ahí, donde está el Centro Deportivo Israelí, precisamente, ahí es. Y pues normalmente van muchos estudios de danza y ahí hacen su competencia, es una competencia donde presentan sus danzas. Es muy bonito. Yo nunca he ido, pero he visto transmisiones y es muy bonito. ¿Y si dejarán entrar a cualquier? Pues si compras tu boleto, si te dejan entrar. Que luego son medio Sí. pegaditos, Sí, lo venden caro, y es caro, pero es muy bonito. Como que ya se están abriendo más. Exactamente. Entonces, pues ahí sí tienen oportunidad. Creo que este año va a ser por transmisión. Igual pueden buscar en internet o en YouTube, buscan Festival Aviv y les sale ahí. ¿Sale? Entonces, en México, sí, eso es en México, es aquí en la ciudad. ¿Sale? Entonces, pues bueno, Aviv es muy importante por Pesaj, ¿sale? Después, ¿qué pasa en la Parashá Bo? Pues ya sucede lo de los primogénitos. Y finalmente, ¿qué les dice Faraón? Pues ya váyanse, ya déjenme en paz, ya no quiero que me pasen estas cosas, ¿no? Exactamente, y vimos que precisamente en eso termina la Parashá Bo, ¿no? De que el Eterno dice, y estas palabras las recordarás, ¿no? Y estarán como señal sobre tu brazo y como insignia entre tus ojos, porque con mano poderosa Adonai nos sacó de Egipto. Y en eso termina la Parashá Bo. Y esa frase es muy importante. Vimos lo de los tefilín, ¿se acuerdan? De las cajitas, las que van aquí, las que van acá. Ajá, que esa frase viene en esas cajitas. Porque el Eterno Adonai te sacó de Egipto. Y eso es lo realmente importante. Ajá, exactamente, que recordemos. ¿Por qué? Porque sí sabemos que el Eterno es creador de los cielos, es creador de la tierra, de todo lo que vemos, del universo. Pero si lo vemos en ese aspecto, también ya lo hablamos, lo vemos como un Dios, un Elohim lejano que vive allá arriba enfocando en cosas grandes y alejado de nosotros, exactamente, que no nos hace caso. Pero ya cuando lo vemos desde una perspectiva de que eres tú, Adonai Elohim, que me sacó de Egipto, ahí ya no es el Elohim allá arriba que se ocupa de cosas ajenas, es el Elohim que se ocupó de mi esclavitud y que gracias a él y a lo que él hizo yo hoy soy libre.
Y eso se vuelve vivo en nosotros. Eso es lo realmente importante, no que haya creado el universo. Que sí es parte importante, pero para ti, para mí, ¿qué es lo más relevante? Que nos haya sacado de nuestro Egipto, ¿no? ¿Cuál era tu Egipto? Pregúntate hoy. Ahorita. El mundo, el baile. El mundial, el baile, la borrachera, el chupirul, ¿no? Las drogas algunos, ¿no? Las mujeres o los hombres, ¿no? O sea, Sí. como dicen, para gustos colores, ¿no? Entonces, pues todo eso, de todo eso, el Eterno nos apartó, ¿sale? Nos sacó. Y eso es realmente lo que nosotros debemos de recordar y por lo cual debemos de estar agradecidos, ¿no? Y lo que es más real en nuestra vida, ¿no? De que yo antes lo que era y lo que ahora soy. Es una diferencia grande. ¿Sale, amados? Vale, y entonces en eso acabó la parasha pasada. ¿Y esta parasha dónde creen que empieza? Yo sé. Con Joseph, ¿no? Con Moshe. Con Moshe saliendo de Egipto, ¿no? Moshe saliendo de Egipto. Y vamos ahí. Por el desierto. Exactamente. Vamos ahí a Shemot, Éxodo 13, 17. Ajá. Dice, y resulta que cuando Faraón dejó salir al pueblo, ¿qué dice tu versión? Ahí en el 13:17. Cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Ajá. Adonai los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto, pues pensó, si se les presentara batalla, podrían cambiar ¿de qué, David? Idea. De idea y Idea. regresar a Egipto. Dale, muy bien. Fíjense cómo dice, ¿cuándo qué? Dice, después de que paró, había dejado ir al pueblo. Había dejado de ir al pueblo, exactamente. El Esa es la frase. guió por el camino. Exacto, esa es la frase importante ahorita. Cuando dejó Faraón, no. La original dice, cuando envió Faraón al pueblo de Israel a adorar a Elohim. Ajá. ¿Por qué? Porque Faraón era la autoridad, ¿no? Faraón era el que decía si se van o no se van, ¿vale? Y entonces ahí los hebreos fueron dejados por Faraón ir. Ajá. Y viene algo importante que es precisamente lo que ya estaban leyendo, que dice, Elohim no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos. Ajá. Plishtitas, dice, o plishtim, o pelishtim. Ajá, ¿a qué le suena? Eso empieza con P, la palabra hebrea empieza con P. Pilishtim, filisteos, eso significa filisteo en español. Pero su palabra sigue existiendo hasta ahora. Filistea, ¿qué es? Palestina. Pilishtim, palestinos. Ajá. Ajá. O sea, los palestinos, los filisteos siguen existiendo, aunque no con la misma fuerza y influencia política, pero son los filisteos, los Eran palestinos. los enemigos siempre de Ajá, los hebreos, exactamente. Hasta la fecha siguen siendo enemigos. ¿verdad? Acuérdense que Israel existía, ¿no? Llegó la primera, el primer exilio. ¿Y de dónde los llevaron? Siria, ¿no? A Babilonia. Luego a Persia. Luego Siria es Persia. Ajá. Luego se los llevaron ¿a dónde? No, aquí ya estamos hablando de otra cosa. Ajá. Primero vinieron los babilonios, se los llevaron. Luego los ¿qué me habían dicho? ¿Persas? Los persas y se los llevaron. Luego vienen los árabes, los pueblos árabes y se los llevan. Y finalmente llegan los griegos y se los llevan. Ajá. El exilio de Edom, acuérdense que son 4 exilios. Ajá. El exilio de Edom es en el que seguimos. Ajá. ¿Qué pasó? Que durante todos esos exilios Israel existía, pero dejó de existir en Babilonia. Luego regresaron, siguió existiendo Israel, ahora como las dos casas, y llegó ¿quién? Los persas, ¿no? Y se los llevaron. Y luego regresaron unos cuantos, que eran los judíos, y llegaron los árabes. Esto fue en la época de las cruzadas de la Edad Media. Llegaron los árabes y dijeron, no, pues Mahoma aquí es la onda y ahora tiramos tu templo y construimos la mezquita. ¿No? O sea, así, si voltean a ver esos cojines, esa es la mezquita. Ajá. Ajá. La mezquita de la roca.
Ese no es un templo judío. Ese es una mezquita musulmana. Ajá. Los judíos no pueden subir al monte del templo porque está eso. No los dejan entrar a orar. ¿Por qué no lo quitan? Pues porque la influencia política no es fácil. Ajá. No pueden nomás llegar y tumbar. Ahorita ya nos vamos a un solo. Exacto, ¿no? Imagínense. Entonces, ¿qué pasa? Después de eso, de los árabes, ¿qué pasa? Llegan los quiénes. Pues los griegos. Los griegos, los cristianos, ¿no? Que fueron los que finalmente expulsaron a quienes, a los árabes de Jerusalén, y ellos son los que ahora tienen posesión de Jerusalén. ¿Qué sucede? Que cuando están ellos ahí en Jerusalén, los griegos dicen, ya no, aquí esta tierra ya no va a ser Israel. ¿Quién es la gente que más odian los israelitas? ¿Quién creen? Pues los filisteos, porque eran sus enemigos. Entonces, para humillarlos, ya no va a ser esta tierra llamada Israel, ahora va a ser llamada Palestina, Filistea, Palestina. Y entonces le cambiaron el nombre por Palestina, la tierra de Israel, nomás para incitar a los hebreos y humillarlos. Como hasta ahorita sí está. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Que después en 1960 llegan los judíos, después de la Segunda Guerra Mundial, se establecen, porque les compran a los palestinos las tierras, y después, ¿qué pasa? Viene la Guerra de los 6 días, que donde 6 ejércitos se juntan para atacar a Israel, el Eterno respalda a Israel, y aunque es un lugar chiquito que acaban de llegar, Israel gana la guerra contra 6 ejércitos de potencias mundiales árabes. ¿Y qué sucede? Que Israel se expande y ahora sí se está cumpliendo la promesa de arrojar a los filisteos, ¿a dónde? Al mar. Pero ¿qué pasa? Llega la ONU y dice, Nanay, Palestina tiene derechos, y ahí hay una franja que es la franja de Gaza, que sigue siendo Palestina, y que hasta la fecha no han podido solucionar el conflicto. Pero fíjense cómo de ahí viene, ¿sale? Y desde aquí. Entonces, ¿qué hace el Eterno? El Eterno dice, si los lleva por el camino corto, tienen que cruzar la tierra de los palestinos. ¿Y a dónde venían los israelitas? De Egipto, de ser esclavos, y entrar de inmediato a una guerra era factible. Pues no tenía caso, ¿verdad? Entonces el Eterno dice, les voy a dar la vuelta, y les manda a rodear parte de Egipto, ¿no? Fíjense, Moshe se lleva con él los restos de Joseph. ¿Se acuerdan de Joseph? Joseph hizo prometer a sus hermanos que se llevarían, y a sus hijos, que se llevarían sus restos, ¿no? Pues aquí Moshe cumple la promesa cuando salen. Hay la columna de nube de día y la columna de fuego por la noche. Ajá, eso ya lo saben, ¿no? Sí. Vale. Después, ¿dónde estaban los hebreos? ¿En dónde vivían? En su casa. No, en sus tiendas, pero ¿en dónde era? ¿En qué zona de En el Egipto? desierto, ¿no? Sí, pero No, acuérdense que cuando Joseph, el faraón, les da una tierra específica. En Goshen, en Goshen. Los hebreos todos están en Goshen ahora porque los juntaron cuando fueron los de las plagas. ¿Sabes? Los dejaron allá juntitos. Mientras los egipcios sufrían, en Goshen no pasaba nada. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, ¿dónde estaban los hebreos? En Goshen. ¿De dónde salieron los hebreos? De Goshen. ¿Y a dónde se fueron? Se fueron a una tierra que se llamaba Sucot, que ya habíamos visto antes con Jacob. De Sucot se fueron a Etam. O sea, iban directito para allá, ¿no? Para Israel, para Canaán. ¿Y qué pasa? Que en ese momento, estando en Etam, el Eterno les dice, regrésate. Vete a Pitom. La Torah dice a Pi a Jirot. Vete a Pi a Jirot. Vete a Pitom. Es la misma ciudad. Pitom y Pi a Jirot es la misma ciudad. Pero Pi a Jirot es de regreso. O sea, imagínense que van ustedes para... ¿Dónde les gusta? Para Acapulco, ¿no? Ajá. ¿Qué hay entre Acapulco y la Ciudad de México? Cuernavaca, ¿no? Entonces, ya van ahí, están ya a media hora de Acapulco y el Eterno le dice, regrésate a Cuernavaca. ¿Están de acuerdo que Cuernavaca es de regreso? Ajá. Pues si vas de la Ciudad de México a Acapulco, pues es de regreso, ¿no? O sea, ya vas a llegar, estás a media hora de Acapulco y te tienes que regresar a Cuernavaca, son como 2 horas. Entonces el Eterno los regresa.
Le dice, regrésate. ¿Por qué? Pues por esto mismo, porque el Eterno no quiere que vayan así derechito a la guerra contra los filisteos. Le dice, regrésate a Egipto porque te voy a mandar por otro lado. Y además, porque era la ruta lógica, ¿no? ¿Cuál es lo más directo de aquí a Acapulco? La carretera del Sol, ¿no? O sea, era como que los hebreos iban a agarrar la carretera a fuerza para llegar allá, ¿no? Entonces, si Faraón los quería ir a buscar, ¿dónde los iba a ir a buscar? Pues ahí, ¿no? A la del Sol. Entonces, ¿qué pasó? Pues que el Eterno dice, no, regrésate mejor, vamos a darle la vuelta. ¿Por qué? Porque no quiero que te juntes con los filisteos todavía, que choques con ellos, y además porque yo voy a hacer que el corazón de Faraón se endurezca otra vez y te vaya a buscar. ¿Y a dónde te voy a ir a buscar? Para allá. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? El Eterno los hace regresarse a Pitón. Ajá. Después, Faraón, se pone terco y los persigue. ¿Qué es lo que dijo el Eterno, no? Endurece su corazón, se pone terco y va a perseguir a los hebreos. Este está en el 14:4, ahí si lo quieren ver después. ¿Sale? Y después, ¿qué dice? Faraón es notificado. En el 14:4 el Eterno le está diciendo a Moshe que su corazón se va a endurecer y lo va a ir a perseguir, o sea, le está avisando. Y finalmente en el siguiente versículo, en el 14:5, es cuando a Faraón le dicen, ¿te acuerdas que los hebreos te habían dicho que querían ir a adorar a su Elohim, a su Dios, al desierto? 3 días nomás. Pues ya jalaron derecho, ya se van. Ya están corriendo para allá, ¿no? Y entonces, acuérdense que ese era pues no el trato, el pedido, ¿no? Déjanos ir 3 días, vamos a adorarlos. Exacto, el permiso, pero pues ellos ya jalaron derecho, ¿no? Obedeciéndole. Exacto, el Eterno les dijo, ya, síguete. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que Faraón en ese momento su corazón arde en ira y dice, me vieron la cara. Ajá. Y voy tras ellos, ¿no? Dice ahí que en la Torah está escrito que 600 carros y muchos carros y todos los ejércitos. Faraón sale hecho fiera contra los hebreos. Ajá. Todo el ejército de Faraón sale a seguir al pueblo de Israel y los alcanzan. Primero van derecho para allá y dicen, no, es que de aquí se regresaron para allá. Ah, mira, pues vamos ahí tras ellos. ¿Dónde los alcanzan? En Pitón, que es ahí casi por Goshen. O sea, acuérdense que se regresaron. Y ahí en la ciudad de Pitón, ¿qué pasa? Que los israelitas obviamente, ¿qué creen que hacen? Pues les da mello, se espantan. Dicen, no, ya valimos. Y precisamente vamos a ver ese versículo que es muy importante. Capítulo 14, versículo... ¿Es el 10? Ajá, es el 10, el 11. No, el 10. Ajá. El gran temor. Dice, y los israelitas vieron que Faraón se estaba aproximando. Ajá. ¿Y qué pasa? Los egipcios marchaban en busca de ellos y los israelitas tuvieron mucho miedo y clamaron a Elohim. ¿Eso dice tu versión? ¿Algo parecido? ¿No? ¿Qué dice? El gran temor. El 10. Y sí, clamaron a Adonai. Y clamaron a Adonai, ¿no? Tuvieron miedo y clamaron a Adonai. Fíjense. Hasta eso que reaccionaron bien. Clamaron a Adonai. Donde riegan el tepache es en el siguiente verso, porque ¿qué dice? El 11. ¿Y qué? Y protestaron contra Moisés, ¿no? Fíjense, la primera reacción fue buena porque fueron y le dijeron, ¿no? Adonai, ay, por favor. Y luego, ¿qué pasa? Regan el tepache y van contra Moisés. Pues sí, ¿no? porque como dijo, sí creen, pero no han visto. Exactamente, pero ven cómo la primera reacción es buena, donde la riegan es ya cuando les cae el 20 de lo que está pasando y pierden la emuná, ¿no? Ahí patinan un poquito. Eso, cuando ¿sale? Santito la emuná, ya. Shalom Luz María, Shalom Emma Acevedo, Alicia, hermana Alicia, bendiciones, Julián Ramírez, Shalom, qué bueno que están por acá.
Hugo Gerardo, bendiciones. Dice Abraham Martínez, shalom, shalom. Bendiciones, Abraham y Pili, que los extrañamos. Entonces, sienten miedo, claman Elohim y hasta ahí todo bien. Donde la riegan es en el siguiente verso que dice que van y reclaman a Moshe. ¿Y qué le dice? Versículo 11 dice: ¿acaso no había sepulturas en Egipto que nos llevaste a morir al desierto? O sea, ¿qué le están diciendo ahí? ¿Que no había suficientes ataúdes allá que nos trajiste para acá para morirnos? Exacto, ¿no? Dice: ¿qué es esto que nos hiciste de sacarnos de Egipto? En la comodidad. Exacto, estábamos allá bien chido, buena onda. Comíamos. Exacto, comíamos, ¿no? Si nos moríamos, pues ahí ya nos enterraban en una tierra bonita y aquí nos trajiste a morirnos al desierto. ¿Vale? Y entonces, ¿qué pasa? Todavía le siguen y dice: habría sido mejor ser esclavos en Egipto que morir en el desierto. Fíjense cómo los hebreos aquí con todo se dejan ir como gorda en tobogán contra Moshe. ¿Sí o no? ¿Cómo dijiste? Como gorda en tobogán. ¿Sale? Sí, o sea, no se miden. Ahí van recio contra Moshe y dicen: no, ¿cómo es posible? Para esto me sacaste. ¿No les ha pasado encontrarse con gente así? De hecho, Hasta uno mismo, ¿no? Se queja así, ¿no? De repente, ay, ¿no? ¿Ya ves? ¿Para qué? Se vuelve uno el víctimo y ahí está uno. ¿Sí, no? ¿Sí o no? Ahí que se ríen los más jóvenes nomás. Pero bueno, fíjense cómo, pues sí, ¿no? O sea, se vuelve víctima de la fatalidad del pueblo de Israel y pierde toda la emuná y empiezan y arremeten contra Moshe, ¿no? Y Moshe, ¿qué culpa tiene? Bueno, Pónganse a pensarlo. Porque él les dijo, él los está guiando. Pues él los Según está ellos, guiando, pero según él no es el mandamás. ¿Quién es el mandamás? El Eterno. El Eterno, ¿no? Si tienes algún reproche, no le digas al mesero. ¿Con quién te vas? Pues eso les hubiera Exacto. dicho, eso les Y hubiera vas con dicho el capitán. Moshe. Y sí se los dice, más adelante les Sí dice. les dice, pues sí. Pero fíjense, a ver, ¿tienes algún problema con la comida? Yo aquí nomás soy el mesero, así como decía Excelsa, yo aquí nomás soy la sirvienta. Ajá. Aquí Moshe dice lo mismo, yo aquí nomás soy la sirvienta, a mí no me digas, si tienes algún problema, ve con el patrón y reclámale a él. Pero desafortunadamente en ese tiempo estos hebreos tenían algo visible que era a Moshe. Exactamente, ¿no? tenían la Punto, cabeza, ¿no? exactamente, O sea, tenían ahí ¿cómo al le van a visible, ¿no? reclamar al rey que es superficialmente invisible? Exactamente. O sea, ¿cómo, no? Exactamente, ¿no? Pues al que tienen ahí enfrente es a Moshe. Pero piensen cómo esto también se aplica a nosotros, porque ¿a quién tenemos nosotros enfrente? A mamá, sí, a tu mamá, a tu papá, al presidente, al gobernador, al ROE, Al ROE sobre todo. ¿no? porque estamos en Y te pasa algo que el ROE te dijo: oye, haz esto, te recomiendo que te hagas esto, ¿no? En tu vida. Y dices: bueno, lo voy a hacer. Dice: pero no va a ser fácil, obviamente un cambio en la vida es difícil, ¿sí o no? Sí, Un cambio en la vida es difícil, pero es necesario. definitivamente. Ajá. ¿Y qué pasa? Al principio obviamente va a costar trabajo, pero te empieza a costar trabajo y ¿qué pasa? Ay, usted me dijo que yo hiciera esto y mire dónde estoy. Ahí contra quién arremetes, contra el Roy. ¿Quién es el que dio la orden, el que en realidad está inspirando al Roy a darte esa guianza? El Eterno. ¿Y qué te dice el Roy? Pues yo aquí nomás soy la sirvienta. ¿Tienes algún problema? Quéjate con el de arriba, ¿no? Y aquí es lo que está pasando con Moshe. Pero ese es el primer reclamo. O sea, le vienen muchos otros después. Sí, Ajá. pero y al final también. Ahorita vamos a irlos viendo, porque en esta parasha, nomás en esta parasha, se quejan 4 veces. Nada más. Nada más 4. Ajá, entonces, ¿qué pasa? Moshe les contesta ahí en el 14:14. Les dice: Adonai luchará por ustedes y ustedes se quedarán en silencio. Prácticamente le está diciendo, se van a tragar las palabras que están diciendo. Bola de incrédulos. Fíjense cómo les habla severamente, ¿no? Ahí Moshe no se está dejando.
Les está diciendo, va a venir el Eterno y va a hacer algo increíble para que te quedes callado y te traigas tus palabras, tú incrédulo. Que después de todo lo que has visto en Egipto, sigues con tu emuná carente. Fíjense cómo les está diciendo ahí, crédulos en su cara. Y tiene razón. No, entre comillas les hablaba bonito, pero tenía razón, porque ¿qué vieron los hebreos antes de salir de Egipto? La plaga. Vieron 10 plagas, vieron 2 señales, vieron un montón de cosas. Exacto, vieron cómo el Eterno, a pesar de estar ahí la plaga, ellos no tenían. Aquí la pandemia. Exactamente, ¿y qué pasó? Salen nada más tantito al desierto y empiezan las quejas. Y así somos nosotros también. Emuná cabizbaja. Exactamente, de emuná frágil, ¿no? O sea, emuná de cristal, pasa tantito el aire y ya. Ya, híjole, Dios. Entonces, fíjense qué difícil para Moshe, ¿no? Y luego, Moshe, ¿qué hace? ¿Qué harían ustedes en la situación de Moshe? Viene ahí viene aquí el ejército atrás. Estos se están quejando. ¿Qué hago? ¿Qué hacen? Me pongo a orar. Esa respuesta es la clásica. Me pongo a orar. Pero ¿qué pasa? Vean el verso 15 de ese mismo capítulo. 14-15. Y Adonai le pregunta a Moshe, ¿por qué estás aquí orando? Diles a los israelitas que ya se apuren. O sea, el eterno Adonai regaña a Moshe porque en vez de hacer algo, ay, eterno Adonai, ¿qué voy a hacer, no? Pues no, ponte a hacer algo, trabaja, ¿no? Exactamente, o sea, que si ya sabes que algo tienes que hacer, ponte a hacerlo en vez de estarme orando. Hay gente que se ha vuelto oradicta. ¿Han escuchado este término de workaholic? Workaholic significa gente que es adicta al trabajo, ¿no? O sea, como en inglés alcohólico, ¿no? Alcoholic. Workaholic es el que se ha vuelto adicto al trabajo. Workaholic. Pues aquí hay prayholic, oradicto, un oradicto, de que nada más quiere que estén orando por él o por ella, que nada más quiere estar orando todo el tiempo, en vez de ¿qué? De poner acción. Ok, orar no está mal, orar está bien, pero hay tiempo para orar. ¿Y tiempo para qué? Para actuar, para hacer algo, no nada más vas a estar de rodillas todo el tiempo. Exacto, tienes que hacer algo, tienes que trabajar, shalom eden. Entonces, fíjense cómo aquí el Eterno regaña a Moshe por estar orando en vez de ¿qué? De estar actuando. ¿Por qué? Porque ya tiene aquí el ejército atrás encima. Ajá, y entonces fíjense cómo le dice Adonai le pregunta a Moshe, ¿por qué sigues clamando a mí? Diles a los israelitas que sigan la marcha, o sea, que sigan caminando. Y tú levanta tu bastón y extiendes tu brazo sobre el mar y pártelo en dos para que los israelitas lo crucen en seco. Dice, y en cuanto a mí, haré que los egipcios se pongan tercos para que los persigan. Entonces me glorificaré a través de Faro y de todos sus ejércitos. Y ahí le dice lo que él va a hacer. Pero le dice, ya no estés aquí orando. Dice, ordena a los israelitas que caminen, tú extiende tu brazo y yo me voy a poner a hacer esto. O sea, el Eterno no se iba a quedar viendo tampoco. Es como cuando me enfermé. Ajá. Me morí. ¿Sí? Sí, pero sí. Luego dije, bueno, ya eso. Pero dije, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Dónde está tu emuná ahora? Y ¡shin! Como pude, me arrodillé y todo y vámonos. Exactamente, eso es actuar. Eso fue actuar en emuná. Aunque usted se puso a orar, Sí. por lo menos se levantó, hizo el esfuerzo de hacer algo. Ese es el punto, amados, que todo no se va a resolver todo con una oración, con 2 oraciones, con 500 oraciones, con 1000 oraciones. No, una parte es orar y la otra, actuar, hacer algo. De lo que te está diciendo la palabra. Exactamente, ¿no? Y aquí ya Moshe tenía una instrucción. Ajá, ahorita más adelante vamos a seguir en este aspecto, pero fíjense cómo el Eterno le dice, ponte a hacer algo. Luego, ¿qué pasa? Dice, el ángel de Elohim, vamos allá al versículo 19, Shemot 14, 19, el ángel de Elohim que iba frente al campamento de Israel se apartó de allí y fue tras de ellos. Y también la columna de nube se apartó delante de ellos y se ubicó detrás del campamento. Ajá. De modo que se posicionaron entre el ejército de los egipcios y el campamento de Israel. ¿Sí o no? ¿Sí? Dice, y era una nube oscura. Una nube oscura.
Pero la columna de fuego alumbraba de noche a los israelitas. Por esto, toda la noche los egipcios no pudieron acercarse a los israelitas. No pudieron acercarse, dice, porque no veían nada. ¿Se acuerdan de la plaga esta de la oscuridad? Sí. ¿Cuánto tiempo duró la plaga de la oscuridad? 3 días la intensa, pero así en total, ¿cuánto duró? No, duró 6 días. Acuérdense, todas duraban 7. Esta fue la única que duró 6 días. ¿Por qué? Porque el día restante se lo estaba guardando el Eterno para este momento. ¿Y qué pasó? Que la nube. ¿Quiénes van para atrás del campamento de los israelitas? Primero, el ángel de Elohim. Ese es importante, el ángel de Elohim. Y la nube. La nube se oscurece y invade el campamento egipcio. ¿Y se acuerdan de cómo fue la plaga de Egipto? Que era la oscuridad densa, así que no se podían ni mover. Pues eso les pasó a los egipcios otra vez. Ahí en medio del desierto. Les dio tiempo para... Exactamente, les dio tiempo para que hicieran algo los hebreos que estaban ahí nomás orando. Y entonces, ¿qué pasó? Y renegando, exactamente. Y luego dice, y en el transcurso Moshe extendió su mano sobre el mar, y el mar se abrió, sopló un fuerte viento del este, y durante toda aquella noche, ¿qué dice? Se transformó el mar en tierra seca. ¿Sí? Estoy ahí en el versículo 21 de Shemot 14, 21. Y dice el 22, y los israelitas cruzaron, ese ya lo sabemos. El 23, no, en el 23 no, dice, el 24 es el que quiero llegar, el 24. El 24. ¿Qué dice el 24? Pero resulta que en la madrugada, ¿qué dice? Por medio de Adonai miró por medio de la columna de fuego y los echó en un pánico. Dice, Adonai, desde el pilar de fuego y de nube, miró hacia el ejército de los egipcios y confundió al campamento egipcio. Entonces, imagínense, en medio de la oscuridad, el malach de Adonai mira al ejército y los confunde, con solo mirarlos. ¿Quién es el malach de Adonai? Yeshua. Es Yeshua cuando dice el ángel de Adonai, el malach de Adonai. Es la forma visible de Elohim. ¿Quién es la forma visible de Elohim? Yeshua, nuestro Mashiach. ¿Sale? ¿Y qué dice? Después dice, y el 25, y además... Él causó que las ruedas de los caballos se rompieran. Así solo se podían mover con dificultad los israelitas. Exacto, dice, y además les quitó las ruedas de sus carros, de modo que apenas podían avanzar. Fíjense el terror de los egipcios, porque ya venían con un trauma previo. Un traumota, exactamente, de todas las plagas, pero un trauma previo con la oscuridad, pues. Porque estaban al borde de la locura, sí. Pero fíjense cómo, o sea, el trauma anterior que vivieron ellos era la oscuridad que no los dejaba moverse y donde la que escuchaban ruidos a su alrededor. Que eran los hebreos viendo ahí que había. ¿Qué agarraban? ¿Qué agarraban? No, ¿qué había? Nada ¿Qué más. había? Porque hasta después Exactamente. iban a venir, ¿no? Ajá. Exactamente, y entonces, ¿qué pasa? Que de nuevo les cae. Es como cuando, no sé, te enfermas de algo muy feo y después de 1 o 2 meses te vuelve a dar. Oh. Dices, ay, ¿cómo es posible, no? Que me volví a enfermar de esto, ¿no? Sí, o sea, ya sabes lo que va. Exacto, ya sabes cómo fue tu experiencia tan Y traumática, vas a pues estar más ahora miedosa, te más cae otra vez. temerosa, ¿no? Y peor aún, no solamente les cayó otra vez, sino que vino el malaj de Adonai y los miró y se confundieron. O sea, perdieron toda noción de sentido, de tiempo, de realidad, yo creo, ¿no? Entonces sí se O sea, pusieron como locos. sí, exactamente, o sea, eran ya prácticamente locos. ¿Cómo se dice? Se paniquearon. Se paniquearon, ¿no? O sea, estaban ya prácticamente locos, ¿no? Desquiciados, ya no sabían que era real, que no. O sea, imagínense qué les pudo haber mostrado el malaj de Adonai con el simple hecho de mirarlos, que los confundió tanto. Ay, sí. O sea, ellos no conocían ese tipo de... Exacto, de interacción con algo sobrenatural, ¿no? O sea, ahí prácticamente, como dice Ara, se volvieron locos. O sea, y aquí dice se confundieron. Y además sus carros se quedaron sin llantitas. Y entonces,
Imagínense, entre que el jinete no sabía y el caballo también todo confundido y el coche sin llantas, pues ahí andaban del tiro al tango y sin saber a dónde ir, ¿no? Es más, vamos a ver el siguiente versículo. Versículo, ahí en el mismo 25, en la segunda parte dice, y entonces los egipcios gritaron, huyamos de los israelitas, pues Adonai lucha a favor de ellos contra Egipto. O sea, a pesar de estar todos confundidos, de estar todos locos, de no ver nada, ¿Sabían quién era? Bien que sabían lo que estaba pasando. Y tenían el sentido de decir, vámonos, patitas, ¿para qué las queremos? Tenemos que huir. Pero estaban tan confundidos que en vez de huir y regresarse a Egipto, huyeron para el otro lado. Y se metieron al mar. Y entonces ahí en el mar, ¿qué sucede? Que el Eterno ordena a Moshe extender sus manos para que el mar volviera a su estado natural. ¿Y qué pasa con los egipcios? Se ahogan. Entonces no es por perseguirlos así totalmente. No, acuérdense. Como en la película, exactamente. Exactamente, en Yo las siempre películas se tuve ven esa así de y creencia. vamos, Y ¿no? van Pues no. avanzando y van atrás de ellos. No eran tan valientes, lo que pasó fue que el Eterno los confundió. Y en vez de, como dices, de retroceder, se fueron a meter. Se van a meter al mar. Ujú. Entonces fíjense, eso es lo que Pero sucede. ese era un propósito del Eterno. Claro, el Eterno les Era su dijo, majestuosidad. exactamente, el Eterno le dijo a Moshe, esto es para que vean los hebreos y los egipcios que yo soy Adonai Elohim. Eso lo dice ahí el Eterno antes, en los versos de antes. El Shaddai. Ahí en el versículo, en el 14:17 dice, en cuanto a mí haré que los egipcios se pongan tercos para que los persigan. Entonces me glorificaré a través de ¿qué? de Faraón. De la derrota de Faraón y de todo su ejército, de sus carros y de su caballería. Cuando me glorifique a través de Faro, de sus carros y de sus caballos, todo Egipto reconocerá que yo soy Adonai Elohim. Esa es la enseñanza que nos da cada día. Exactamente. No, pero más que eso, esta es la profecía de lo que habrá de suceder cuando venga el Mashiach por segunda vez. Estar Fíjense cómo todo esto de Shemot, todo lo que estamos estudiando ahorita, es lo que va a pasar cuando venga el Mashiach. Ya vimos el cambio de normalidad. Que así como ahorita estamos viviendo un cambio de normalidad, la normalidad de los hebreos cambió cuando llegó otro faraón y desconoció a Joseph y los esclavizaron. Otra vez. Entonces estamos. Fíjense cómo estamos viviendo Shemot. Shemot, ¿pero en qué vamos? Pues en lo primero. En alguna plaga. Pues en las plagas, exactamente, vamos en las plagas. Porque si no, Ajá. en la casa. En las plagas. Vamos en las plagas. ¿Sale? Entonces fíjense cómo está crítico el asunto. Ajá, ¿y entonces qué? No, porque me acordé de la de los piojos como en las escuelas había. En las escuelas había piojo. Sí, es cierto. Luz María dice, ser líder de multitudes es difícil. Moshe tenía las instrucciones del Eterno, pero el pueblo era terco. Así es, y nosotros seguimos siendo tercos. Yeshua es el malach de Elohim, así es. Yeshua es el malach de Elohim. Entonces, fíjense cómo el Eterno ya tenía previsto esto para glorificarse él. Y es lo que pasa, dice aquí, entonces los israelitas, es en el versículo, en el 14:31, no, en el 30, 14:30. versículo de Éxodo 14:30, y dice, así aquel día Adonai salvó a Israel de la mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Y entonces Israel vio el gran poder que Adonai desplegó contra los egipcios, y el pueblo temió a Adonai, y creyeron a Adonai y a su servidor Moshe. Hasta este punto es cuando empiezan a tener temor de Elohim. Cuando ven, dicen, Mira nomás lo que pasó. Exacto. Pasaron las señales de Moshe, ¿no? Lo de la vara y lo de la mano. Pasaron las 10 plagas. Pasaron las 10 salvaciones. Ajá, de que a ellos no les afectaba la plaga. Pasó lo de la columna de nube, y sí, la columna de fuego. Y hasta este punto, cuando Adonai ahoga a los egipcios, es cuando ya empiezan Ya medio. a temer a Adonai. Pero luego siguen igual. Luego sigue. Pues Es lo que vamos a ver. Sí, es que se arrepintieron.
Pues yo creo que sí había uno que otro. Eres como Sí, no, por eso digo. ahorita la enfermedad. Así somos. Pues sí. ¿no? Exactamente, porque, y para prueba un botón, ¿no? A los que estamos hoy viviendo esta enfermedad, ¿no? ¿Qué pasa? A mí no me ha dado, o por lo menos si me dio, no me dio duro. ¿No? Y yo sé que no me va a dar a menos que el Eterno quiera, y si me da, pues es voluntad de Él, ¿no? Pero, pues podemos ser testigos nosotros de que hemos sido resguardados. Y los que el Eterno decidió llevarse por algún motivo lo hizo, no sabemos por qué, pero Él es soberano y tiene derecho de llevarse a los que tengan. Amén, ¿no? Y entonces Él da y Él quita. Claro. A él no se le cuestiona. Exacto, pero nosotros ¿qué tenemos que hacer? Mantenernos firmes, ¿no? Firmes en nuestra- Pero fíjense, a pesar de esto, de que pues, hemos vivido bien, así de repente nos da el bajón Sí. y nos quejamos, ¿no? Ay, ¿por qué esto? Ya me harté de estar aquí guardado. Ya quiero que se vuelva todo normal para seguir, ¿no? Y irme a mi trabajo, irme de vacaciones. Y no nos damos cuenta de que el Eterno ha dispuesto este tiempo para hacernos crecer en la emuná. Exacto. Y para guardar. ¿Cuántos años antes habíamos pasado en la creencia a que tuviéramos? Después el Eterno nos trajo. ¿Cuánto tiempo realmente dedicábamos al estudio de la Torá, al Eterno, o por lo menos a ver un video? Un domingo No sé. media hora, nada más. Exacto, un domingo media hora, ¿no? Un O, domingo media o ya en hora. este tiempo, pues, en Shabbat a lo mejor me iba todo el día, pero entre semana me olvidaba, ¿no? Y no nos damos cuenta que el Eterno dispuso este tiempo ¿para qué? Para estar con Para estar con Él, porque al final de cuentas, ¿qué? Ya te aburres y dices, pues no puedo ir a la plaza, no puedo ni ir al cine, no puedo hacer nada, ya fui Yo al... mejor me voy al estudio. Ni al súper porque no me gusta, ¿no? ¿A quién le gusta ir al súper ahorita? ¿No? A nadie. Ahorita no. Es sí, bien sí me feo. gustaba. Antes Ay, sí, ahorita ¿no? Cubrebocas, sí, de- Así, ¿no? Y nada más uno, y no te Ay, haces, sí, y sí, te traes niños, no puedes traer no niños, ¿no? hables, y no Exacto, ¿no? respires, y Hágase no- para allá. Exacto, ¿no? Fórmese hasta allá, ¿no? Te están siguiendo y te dicen, Se te va persiguiendo. Entonces, fíjense, ¿no? O sea, ahorita ya no es algo bonito. Y entonces todo eso que era nuestro distractor, nuestra pérdida de tiempo, porque eso era, se ha convertido en ¿qué? En tiempo que podemos dedicar al Eterno, ¿no? Si no lo estamos dedicando, pues algo va a pasar para que lo dediques, ¿no? Exacto. Sí, No, ¿no? pero yo en mi lado personal, Ajá. a mí siempre esto me ha llenado mucho. Amén, sí, claro. Me gusta, lo anhelo que Exactamente. llegue el día, ¿no? Así es, ¿no? Estar aquí. Pero exactamente, ¿no? Y poco a poco así vamos dedicando más tiempo al Eterno. Sí. Pero por eso pasó todo esto, ¿no? Y en este punto, fíjense cómo a veces aún así renegamos. Sí. Decimos, ya me aburrí, ya quiero que se normalice, ¿no? ¿Y para qué? Piénsenlo bien, o sea, ¿para qué queremos que se normalice? para que se siga perdiendo la juventud. Exactamente, pensémoslo así, ¿no? ¿Para qué queremos que se normalice? Los chavos para ir de fiesta, para irse a emborrachar, para ir a bailar, ¿no? Exacto. O sea, la gente grande, ¿para qué? Para ir al cine, para ir de fiesta con los amigos. O sea, bachatas. fíjense cómo en realidad, ¿cuál es la intención de que esto se normalice, no? Ajá. La familia es algo bueno, una de las pocas cosas buenas de los ideales para que se normalice, pero tú ves en internet, ¿no? En Facebook o lo que uses, o en la tele, ¿no? ¿Para qué dice la gente que quiere que se normalice este asunto? Para salir, ¿no? Por ejemplo, ahí en China, cuando se dijeron que ya se había acabado la pandemia, ¿qué fue lo primero que hicieron? Salieron. Organizaron una fiestota, y hay un video así de una fiesta que es en una alberca donde hay un DJ y se ven como miles de personas ahí ¿Qué pasó? con las botellas así. ¿Y qué pasó después? Se volvieron a infectar. Fíjense, ¿no? O sea, y es irónico, pero eso pasa. Ve, aquí no vamos lejos las fiestas que hacen. Pues sí, Y las ya, fiestas que chum, hacen. chum, chum, cadenita. Exacto, ¿no? El que se salvó bien. Pero fíjense cómo nosotros también hemos sido tercos, ¿no? Y cuando vamos a empezar a temer a Adonai, cuando veamos ahí los cuerpos de los egipcios, pues ya los tenemos. Ya, Sí. ya. Y no son pocos. El vecino, el de a la derecha, el Exacto. El de la glorieta, el de la tortillería, el de... Exacto. Fíjense cómo empezó de ser un número X alguien en quién sé dónde, Sí. a ser el vecino, el de la tortillería, como dice Ara, y así. ¿Y qué? O el señor de la carnicería ya no está, y él ya no está, y ¿Y qué le pasó, no? ya se Y murió. todos del bicho. Todos Exacto. del- Bueno, quién sabe. Algunos no, pero Porque la les da mayoría, ¿no? del temor. Taquicardia. Ajá. Y viene un
Fíjense, pero fíjense, Pues hasta... estamos en paro, ¿no? Porque Exacto. nadie puede hacer algo Paro. fuera de sus Pero, posibilidades. paro. ¿Cuántos cadáveres quieres ver para empezar a tener a Adonai? ¿No? Entonces, fíjense. Entonces dice, todo el pueblo, ahí en el capítulo 15, ¿qué dice el título de tu versión? Cántico, capítulo 15, Ajá. cántico de Moshe y de Miriam. Ajá, aquí dice, cántico en agradecimiento por haber cruzado el mar. Entonces aquí viene uno de los primeros cánticos, exactamente, que es protagonizado por Moshe y por Miriam. ¿Sale? O sea, pero que él así le salió de su Sí, corazón. empiezan a cantar y todo el pueblo se une al cántico. Ajá. Así es. Exactamente. Y ya no te acuerdas de esa melodía, ¿eh? No. Ya no, la cantaste y ya está. Entonces después, ¿qué pasa? Vamos aquí al 15:22. 15:22. Y dice, y Moshe trasladó a los israelitas del Yam Suf, o sea, de donde cruzaron, y salieron al desierto de Shur. Y caminaron, ¿cuántos días? 3 días. En el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, pero no pudieron beber agua de Mara, porque esta agua era amarga. O sea, era agua salada, no era agua dulce. ¿Sale? ¿Se puede tomar el agua del mar? No, porque es agua ¿qué? Salada. Agua amarga, exactamente. Normalmente cuando sale el río hacia el mar y salado, Ajá, exacto. Dice, y porque era el agua amarga, le pusieron este nombre a ese lugar. ¿Cómo es este nombre? Mara. Mara significa amargo. Entonces, a alguna de sus hijas, nietas, bisnietas o tataranietas, no les pongan Mara. Exacto. Dice, y entonces, el 24, y entonces el pueblo, ¿qué? ¿En cuál? En el 23. segunda, Exactamente, y llegaron, dice el 24, perdón. Y entonces el pueblo se quejó contra Moshe diciendo, ¿qué vamos a tomar? Segunda queja. ¿Contra quién? Contra Moshe. Y Moshe, pues, clamó al Eterno. dice, aquí yo nada más soy la sirvienta, a mí no me digas. ¿Y qué pasa? Pues se puso otra vez a clamar con el Eterno. Y dice, y entonces Adonai le mostró un árbol. Ajá, le dice, echó el árbol al agua. Y milagrosamente, ¿qué? El agua se volvió en agua dulce. Exactamente. Fíjense que es curioso esto. Exactamente, esto es curioso. ¿Por qué? Porque en esta semana celebra el pueblo Yehudí Tu Bishvat. Y Tu Bishvat, acuérdense que en el calendario hebreo hay 4 años nuevos. 4. Uno es el que vimos la otra vez, que es Nisan. Ajá. Es como los verano, otoño, invierno. Más o menos, pero fíjense, ¿no? Ahí son 4. El primero es el Nisan, en Pesach, ¿no? Ese es el inicio del año del calendario religioso. Después tenemos el inicio del calendario civil, que es cuando. Exacto, en Rosh Hashanah, que es en Tishri. Ajá. Y después tenemos este, que es el tercero que vamos a ver, que es Tu Bishvat, que es el inicio del año nuevo, pero de las plantas. O sea, ¿qué significa? De la tierra. Tu Bishvat celebra que ya pasó el invierno y que a partir de este momento las plantas, ¿qué van a hacer? Dar fruto. Van a empezar a florecer y a dar fruto, exactamente. ¿Y aquí de qué nos habla? De un árbol que es arrojado al agua, ¿para qué? Para que haya agua. Para que esa agua se vuelva agua sin vida a agua de vida, exactamente. Agua dulce, Que pueda agua tomarse. potable que pueda tomarse, exactamente. Entonces, ¿qué sucede aquí? Pues que se toman el agua, ¿no? Después de haberse quejado, de ser el segundo reclamo, se tomaron el agua, ¿no? Y vamos ahí al 26. Shemot, Éxodo 15, 26. ¿Qué dice? Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Adonai tu Elohim, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Adonai tu sanador. Amén.
¿Qué dice? Vamos a leerlo otra vez detenidamente. Y dijo él, ¿quién él? Adonai. Si escuchas con atención la voz de Adonai, tu Elohim, e hicieres aquello que le parece bien a él, si prestas atención a sus mandamientos, a sus preceptos, y obedeces todos sus decretos, fíjense cuál es la clave. Atención a sus preceptos y obediencia a sus decretos. Dice, y entonces no les enviaré a ustedes ninguna de las plagas que envié sobre los egipcios, porque yo soy Adonai, Rofejá, tu sanador. Ahí les puse Rofejá en hebreo. ¿Sale? Rofejá, eso dice el hebreo, dice, yo soy Adonai Rofejá, Adonai tu sanador. Son los atributos. Exactamente. Pero aquí, ¿cuál es el atributo para acceder a este atributo de Elohim? ¿Cuál es el requisito para acceder a este atributo de Adonai Elohim? La obediencia y seguir los mandamientos. La obediencia y seguir, no es cierto, la atención a sus preceptos y obedecer sus decretos. ¿Qué dice su versión? A ver ahí. Delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos. Escucha sus mandamientos y guarda sus estatutos. Es casi lo mismo. Pero fíjense cómo esa es la clave. Seguir mandamientos. Entonces, por eso otra vez, si tú quieres ser salvo, o sea, que el Eterno te dé sanidad, que te dé otra vez esa virtud de levantarte y de crecer y de poder salvarte de esa enfermedad que te declaró el médico, tiene que haber un antecedente, tienes que hacer algo. No nada más es de que, Virgencita, hazme el milagrito. No, aquí no se vale eso. Aquí no hacemos eso, ¿no? Como en... Aquí no hacemos eso, ¿no? Sí, exacto. ¿Qué tienes que hacer? Seguir, obedecer los estatutos y seguir mandamientos. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué nos pasa? Que la señora ya no quiere ir al... Exactamente. ¿Por qué te está pasando esto? Pues quién sabe, ¿no? Y es que ya está ahí, ya no va a Shabbat, ya le está pasando esto, ya está patinando acá. Ya uno lo tiene claro. Pues sí, pero... Realmente. No, pero a veces no tan claro, de repente patinas, exactamente, de repente patinas, ¿no? Entonces sí es claro para ti, pero la tentación ahí está. Eso sí. Eso sí. ¿Sale? Entonces fíjense, ¿cómo esa es la clave? Luego dice, llegan a Elim, a una zona que se llama Elim, donde había 12 fuentes y 70 palmeras. ¿Se acuerdan de qué se quejaban? De la sed. Pues el Eterno les da una fuente para cada quien, un oasis para cada tribu, donde pueden tomar a gusto. Y 70 palmeras, ¿para qué? Para que los líderes de las tribus se acomoden bajo la sombrita. Ay, era hermoso el Eterno. Síguete quejando, dice el Eterno, ¿no? Quéjese, Exactamente. todo el tiempo. Después de estar ahí un tiempo, parten de Elim al desierto de Sin, donde se quedan sin comida. Esto pasa al segundo mes, el día 15. O sea, ¿han pasado cuántos meses? ¿De que salieron de Egipto? 1. ¿Cuándo salieron de Egipto? El 15 del primer mes. ¿Cuándo está pasando esto? ¿El 15 del segundo mes? O sea, ¿cuánto tiempo tienen afuera? Un mes. Se les acabó la comida. ¿Y qué creen que pasa? Se vuelven a quejar. Se quejan. Exactamente. Se quejan. Y vamos a ver ahí Vamos a ver ahí la queja. Dice en el capítulo 16, versículo 3. Dice, le dijeron los israelitas a quien, a Moshe y Aarón, hubiese sido mejor morir en manos de Adonai en Egipto. Allí nos sentábamos junto a las orillas, nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta llenarnos. ¿Por qué nos sacaste a este desierto para hacernos morir de hambre a toda la comunidad? Se están quejando otra vez. Porque extrañan su carnita. Sí, ¿no? Elohim, ¿por qué dices que yo coma kosher, no? O sea, antes yo me sentaba ahí con mi abuelita que hacía las carnitas y medio puerco me lo comía yo. Mi pozolazo, ¿no? Me daban 8 platos el 15 de septiembre y el 16 me lo recalentaban. Fíjense cómo es la queja ahí, ¿no? Exacto, ¿no? Mis iguanas, ¿no? Con mole verde, ¿no?
mi cóctel de camarones cada que iba a la playita. Camarones a la diabla. Fíjense cómo aquí se están quejando. El conejo con manzana. Mis tacos de nana, mochi, me metí. Y de todo, ¿no? Exacto. Pero fíjense cómo aquí la queja que es. Me trajiste al desierto y me quitaste de las ollas de allá. No, pero ya bien víctimas, como Sí, dices. ¿no? La víctima. Mejor nos hubieras dejado Sí, morir. ahí me hubieras dejado, ¿no? Aquí que me voy a morir de hambre, ¿no? Pobrecita de mí. Entonces, ¿qué pasa? Que se reclaman. Y ahora sí el Eterno, les concede, ¿no? Les dice, les da el maná. En hebreo es man, ¿sale? Maná es ya el españolizado, pero el real es man. Ajá, man, les da el man. Ajá. Y les da leyes sobre él. ¿Cuáles eran las reglas para el maná, para el man? Tenía que tenías agarrárselo. Tomar lo necesario cada día. Que tenías que tomar lo necesario cada día. Y el último día antes de empezar Shabbat tenían que Ajá. agarrar doble ración. Exacto. Y en Yom Shlishi, o en viernes, Yom Shishi, perdón. Yom Shishi en viernes tenías que agarrar el doble, ¿no? ¿Para qué? Para Shabbat. Sí. Ajá. ¿Y qué pasaba? A ver, imagínense, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa en México cuando se voltea un tráiler de Coca-Cola? Se lo roban. Llega toda la gente y se atasca, ¿no? Ahora imagínense que cayera maná del cielo. Saldría la gente con sus 30 cacerolas, ¿no? A llenarlas. Los tamos, ¿no? El tinaco lo vacían de agua y le echan ahí el maná, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero pues en ese punto todavía no sabían. ¿Qué pasaba? Pues que el Eterno ya había previsto que esta gente iba a agarrar de más, ¿no? Y entonces ahí vamos a ver cómo dice. Vamos a ver qué dice aquí en el Shemot, capítulo 16. Déjenme encontrar el versículo. Aquí en el 20 dice 16:20 dice, pero no hicieron caso a Moshe, pues algunos sí dejaron porciones para el otro día. Ah, no, pero esa no es la que estoy buscando. Espérenme. El man. Aquí dice en el 16, cojan de ahí cada uno lo que necesite para comer. Sale en el 16. Sí, sí dice ahí. Dice, y así hicieron los israelitas. Unos recogieron en el 17. Unos recogieron más y otros menos. Fíjense, ahí en el 17. Unos recogieron más y otros menos. O sea, ahí el Eterno, la prueba ya la estaban patinando porque ya les había dicho cuánto recoger. Ya les había dado el exacto. No. Aquí en normal nada más era una porción por cabeza. Así. ¿No? Y aquí dice que unos recogían más y otros menos. Otros menos. Y dice, y milagrosamente en el 18, al medirlo con el Homer, o sea, al pesarlo, el que había recogido más tenía exactamente la cantidad que tenía que tener. No tenía nada extra. Y el que había recogido poco, tampoco le faltaba. ¿Sí dice así en su versículo 16-18? Sí. Fíjense, el Eterno les hace el milagro para que no queden mal. Aunque se hubieran atascado y hubieran agarrado 400 bolitas de maná, al momento de pesarlas, daba justo. Ajá. Y si habían agarrado dos nada más, al momento de pesarlas, les daba. O sea, ahí el Eterno les hace el milagro de no verse mal. A pesar de su negligencia, de De que no son verse tercos, aborazados. de que el Eterno ya les había dicho que no se aborazaran, el Eterno los vuelve justos. Al momento de pesarlo, no pesaba más, no pesaba menos. ¿Y qué pensaría en su corazón? Si yo la redé más, ¿por qué? Exactamente, ¿no? Dice el otro, ay, pues yo nomás encontré estas dos bolitas, ¿no? Y pésalo. Y pesa lo mismo, bueno, bendito es Adonai porque Ay, lo dice multiplicó. bolita, siempre decían No, pues bueno, yo imagino que eran bolas, ¿no? O sea, lo que hayan sido, ¿no? Dos pedazos, ¿no? Pues, Lo que hayan sido, ¿no? como Como juelas, dice el Midrash que eran como juelas. Ajá. Si yo me los imagino así, ¿no? Dice el Midrash que eran como juelas, pero pues quién sabe, ¿no? Entonces, fíjense. Cómo a pesar de eso el Eterno los hace justos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Llega y les dice, también, tomen que no sobre, no, cómanselo, pero que no les sobre, o sea, cómanselo todo. ¿Y qué pasa? Los que dejaron así, dijeron, ay, voy a guardar tantito. gusanos. Exacto, se le pudrió.
¿Al que obra mal? Se le ¿Pudre pudre el la animal? Se le pudre el tamal, exactamente. Sale. Sí, come sanos y gerió. Exactamente, fíjense cómo está, ¿no? Se apestó. Entonces, ¿qué pasa? Pues, mira, a pesar de desobediente, ¿quién sabe? A ver, imagínense que la hermanita Hortensia tiene unos aguacates ahí en su refri que no se ha comido desde hace 2 meses y se le pudren. No, ya no está saliendo ¿Quién se va a enterar? Mamita. ¿Quién se entera además de usted? Y a lo mejor sus hijos. Pues nadie, ¿no? Ah, bueno. Nadie, ¿no? Es el Eterno, obviamente, pero pues ya ahí su pecado quedó escondido ahí y nadie supo. O sea, ahí también el Eterno les hizo el milagro de que no se les pudriera de inmediato, sino que ahí en la intimidad de su casa, si guardabas para mañana, se te pudría. Entonces ahí tampoco quedabas mal delante de la comunidad. El Eterno los sigue manteniendo justos. Pero ¿qué pasa? O sea, de las 3 reglas que les dio del maná, que era, agarra lo justo, cómetelo todo, y en Shabbat, agarra doble, las primeras 2 las podías romper. El Eterno te daba chance. Pero la tercera, vamos a ver, en la tercera, ahí en el 16:28. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Vamos a leer desde antes. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Dice, y en el 22. Y el 6º día, o sea, el viernes, juntaron doble cantidad del man cada persona. Entonces los jefes de la comunidad fueron y le dijeron a Moshe, y Moshe le respondió, esto es lo que dijo Adonai, mañana es día de Shabbat, día de descanso Kadosh, dedicado a Adonai. Horneen lo que tengan que hornear y cocinen lo que tengan que cocinar hoy, y el sobrante para ustedes para mañana. Ajá, o sea, hoy preparen la doble porción. Y en efecto, ellos lo guardaron para el día siguiente, tal como ordena Moshe, y no se apestó, ni se pudrió, ni se infestó. ¿Sale? Y entonces Moshe le advirtió, como hoy, porque hoy es Shabbat, dedicado a Adonai, hoy no podrán recoger, hoy no podrán encontrarlo en el campo. ¿Sí? O sea, ese día no iba a caer maná. Y dice el 26, 6 días lo juntarán, pero el 7º día, que es Shabbat, ¿qué? En ese día no habrá nada. No lo hallarán. Y el 27, viene lo bueno. Resulta que en el día 7º salieron algunos del pueblo para recogerlo y lógicamente no encontraron. Fíjense estos tercos que ya les dijeron, o sea, ¿cuántas veces les dijo el Eterno? El Shabbat no va a haber, recoge hoy de una vez. Recoge doble porque mañana es día de Shabbat, no te tienes que preocupar por esto. ¿Por qué te tienes que preocupar en Shabbat? Por Adonai, nada más. ¿Y qué pasa? Pues los tercos van y hacen lo que quieren, ¿no? Y finalmente en el 28 dice, entonces Adonai le habla a Moshe, ¿hasta cuándo seguirán desobedeciendo mis mandamientos y mis leyes? Aquí ya el Eterno ya dice, ya no se las aguanto. Ya me llenaron el buche de piedritas, exactamente. Y en el 29 dice, miren que Adonai les dio el Shabbat, el día de reposo. Por eso es que en el 6º día les da doble ración de pan, que todo hombre permanezca en su lugar y que no salga nadie de su lugar el 7º yom. Y el pueblo descansó el 7º yom. Fíjense cómo aquí el Eterno aguantó todo menos que abandonaran el Shabbat. Fíjense qué tan importante es el Shabbat, que es cuando el Eterno explota. Pasa muchas cosas. Perdona muchas cosas, pero el Shabbat es algo súper importante. Súper importante. Y de aquellos que nos juzgan de por qué Shabbat si el domingo también es buen día. No. Aquí está escrito. Aquí está escrito. ¿Sale? Y luego, ¿qué pasa? El Eterno ya se enoja, el Moshe lo convence de, pues bueno, es la primera vez que celebramos, ¿no? Después de tanto tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Pues ya el Eterno les da chance, les dice, pues ya no lo vuelvan a hacer. ¿Y qué sucede? Vamos ahí al capítulo 17, versículo 1. Dice, toda la comunidad de Israel en el desierto de Sin, viajando de acuerdo a las instrucciones de Adonai, acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo tomara. Versículo 2, ¿qué creen que pasa en el 2? Exactamente. Y entonces el pueblo se quejó. ¿Con quién? Con Moshe. Fíjense cómo ahí en el 2
les dice, y entonces el pueblo discutió con Moshe y le dijo, danos agua para beber. Y Moshe les dijo, aquí que es cuando ya Moshe explota, y le dice, ¿por qué me reclamas a mí? ¿Por qué ponen a prueba a Adonai? Fíjense cómo aquí ya le está diciendo, ¿no? Pues, ¿a mí qué? A mí no me digas, ponte cuentas con él, ¿no? El pueblo tiene sed, el pueblo se quejó contra Moshe diciéndole, ¿para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Para matarnos de sed a mí, a mis hijos y a mi ganado? Entonces Moshe clamó a Adonai diciendo, ¿qué voy a hacer con esta gente? ¿Un poco más? ¿Y qué? Me apedrean. Y me apedrean. Fíjense cómo no era ya cualquier cosa. O sea, ya estaban bien rebeldes y... Bien, bien altos los humos, ¿y en contra de quién? De Moshe y de Aarón. Sin comprender todo lo que habían pasado, tenían comida, tenían sombra, tenían agua, tenían todo y ahí seguimos todavía. Ay, frijoles y arroz, no. Exactamente. ¿Otra vez? ¿Otra vez frijoles? No es cierto, eso es quejarse. Y te puso un plato de comida, Exacto. hermano. ¿Y qué hace Adonai? ¿Adonai qué hace? Ahí en el versículo 8. No es cierto, en el versículo 17:6 le dice, mira, Adonai le dice a Moshe, mira, yo estoy parado delante de ti en la roca en Joreb. Golpearás la roca y de ella saldrá agua y el pueblo, ¿qué? Pueda beber. Podrá tomar. Y entonces el Eterno les dio agua. Para que ya se sigan quejando. Después de eso, ¿qué sucede? Llega la guerra contra Amalek. Claro, porque de cualquier Sí. manera... Exacto, ¿no? ¿Para qué se quejaban si de todos modos pidiéndole al Eterno ya les daba? Nomás era por fregar a Moshe, yo creo, la verdad. ¿Verdad? Sí, ya por... Sí. No, pues es que si ya vi la masa, pues pido. Ay, Pido y pero se me como dará. decimos, no juzgamos porque Exactamente. somos iguales. No podemos jugar porque somos iguales, pero si le pedías al Eterno, pues ya te daba, ¿no? Y El yo to- creo que hasta más, Pues ¿no? sí, ¿no? Por la manera... Exactamente, ¿no? Porque ya venías de otra forma, ¿no? Ya no ibas y primero le reclamabas a Moshe. Pero entonces fíjate, ¿no? Que el Eterno, a pesar de que se quejaban, les cumplía su caprichito, ¿no? Siempre, sí. Y luego, ¿qué sucede? Viene la guerra contra Amalek. Amalek es un enemigo constante y que sigue apareciendo en la Torah antes y después de esto. Antes de esto. Sí, antes de esto. Y ahorita también, de hecho, el Eterno... Amalek. Amalek. Y de hecho, el Eterno dice que va a tener guerra contra Amalek de generación en generación. Ahí en el versículo 17, capítulo 17, versículo 16 dice... y dijo, pues está la mano en la que pues está la mano en el trono de Adonai y Adonai tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. ¿Sale? Entonces ahí está la promesa. ¿Cuándo será destruido Amalek? Cuando regrese el Mashiach. ¿Sale? Entonces ahí se acaba la parasha. En ese punto, cuando es la guerra contra Amalek, ¿por qué? ¿Qué creen que pasa con la guerra contra Amalek? El Eterno también hace un milagro en esa guerra. Acuérdense, ¿de dónde vienen los hebreos? De Egipto, de ser esclavos, ¿no? ¿Qué instrucción no hubieran podido, qué enseñanza, qué aprendizaje de guerra tenían? Ninguno, porque un esclavo no iba a la guerra. Un esclavo no se iba a ir a pelear contra otro pueblo, ¿o sí? No, Entonces, ninguno de ellos tenía educación militar alguna, ¿o sí? no. El único que a lo mejor tenía era Moshe. Y eso. Y eso, pues, cuando era joven, ¿no? Ajá, porque se crió. Se crió con Palacio, pero aquí ya tenía más de 80 años, ¿no? 81, 82. Ya no se iba a poner Moshe al tú por tú con alguien. Ajá. Jóvenes. Entonces, ¿a quién mandaron? A los jóvenes. En ese momento el líder del ejército israelí fue Yehoshua, exactamente. Y Yehoshua, pues fue el que libró ahí la batalla contra los amalequitas. Y Moshe fue cuando hizo Adonai el milagro a través de Moshe de que levantaba el bastón y ¿qué pasaba? Y se vencía el... Iban ganando y se cansaba Moshe y iba así. Iban perdiendo los Y hebreos. perdían. Ajá. Ajá. Entonces, ¿qué pasó? Que le pusieron ahí a dos que le sostenían los brazos. Aarón y a... Ajá, ¿Quién exactamente. era el otro?
Ahí vamos a ver. Y Ur, exactamente. Ahí en el 12. Versículo Shemot 17:12 dice: como Moshe tenía los brazos cansados, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se apoyara sobre ella. Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno de cada lado, y él permaneció con los brazos firmes a modo de plegaria fidedigna hasta que se puso el sol y Yehoshua derrotó a Amalek. ¿Vale? Eso también fue un milagro del Eterno, porque pues, un montón de esclavos contra un ejército hecho y derecho, y ganaron los esclavos. Estuvo duro, ¿no? Entonces fíjense, ahí fue un milagro que hizo el Eterno Adonai. Y fíjense cómo en estas parashot hemos visto muchos milagros, ¿sí o no? Pues casi todo el tiempo. Casi todo el tiempo de estas últimas 3 parashot hemos visto milagro tras milagro tras milagro. Ajá. ¿Y qué pasa? Que hay 2 tipos de milagros. ¿Ustedes sabían de esto? No. Hay 2 tipos de milagros. Los estipulados, o sea, los que el Eterno ya preparó desde el inicio de los tiempos y van a pasar porque van a pasar. Como las plagas, como el mar abierto. Ajá, que el mar se abriera, eso lo estableció el Eterno desde el principio de los tiempos. ¿Qué más? Cuando el sol se quedó inmóvil ahí con Yehoshua para que ganaran la batalla, ¿se acuerdan de eso? El Eterno también ya lo tenía escrito y lo tenía previsto. Cuando los cuervos le llevaban pan al profeta, ¿no? ¿A quién era? A Elisha, a Elías, exactamente. Eso está en Reyes, en Primera de Reyes 17:6. También cuando el Eterno permitió que arrojaran a Daniel y a sus amigos al horno y salieron vivos. Cuando arrojaron a Daniel al foso de los leones y salió vivo. También cuando se abrió el cielo ahí en Yehezkel, en Ezequiel 1:1. También ese es un milagro que hizo el Eterno, pero un milagro que ya tenía previsto el Eterno, planeado desde el principio de los tiempos. La ballena que se tragó a Jonah, también el Eterno lo tenía previsto desde el inicio de los tiempos. Ajá. Esos son los milagros estipulados, que el Eterno ya tiene previstos, ¿no? Y va a hacer, o ya hizo, ¿no? O que estaban profetizados, avisó antes. Pero también están los milagros provocados por un sadik. Y estos son aquellos que se hacen, no porque el Eterno lo tenga planeado, sino porque un sadik lo pide. ¿Qué es un sadik? Un justo, una persona sabia que se ha aplicado al estudio de la Torah y a guardar los mandamientos. Por ejemplo, ¿tienen algún ejemplo de esto, de un tzadik que haya pedido algo? Hay varios, ¿no? El primero, cuando Koraj es tragado por la tierra. ¿Por qué el Eterno permite esto? Para dar una lección. Es causado, esto de que la tierra se abra, es causado por honor a Moshe. Así. Acuérdense que Koraj estaba diciendo ahí, no, pues qué se me hace que tú nada más dices que eres el líder y puro cuento, yo también quiero ser líder, ¿no? Ajá, es puro cuento, ¿no? O sea, le decía ahí Koraj. ¿Y qué pasa? El Eterno, pues ahora sí que venga a Moshe. Le hace justicia a Moshe y por andarlo, injuriando, incriminarlo y acusarlo de cosas falsas, la tierra se abre y se traga Koraj. Y hasta la fecha, el rey ve por nosotros y él venga luego nuestra Así es, ofensa. así es. Fíjense cómo ese fue un milagro provocado. A lo mejor nadie oró para que eso pasara, pero el Eterno lo hizo por honor y justicia a Moshe. No era algo que bueno, yo creo que sí el Eterno lo había visto venir, ¿no? Él lo iba a hacer porque él sabe todo lo que va a pasar, ¿no? Pero no era algo que hubiera estado programado, ¿no? O sea, no era algo programado como que el mar se abriera, eso sí estaba programado, tenía que pasar. Pero qué otra cosa, a ver, cuando la boca del manantial, exactamente, aquí, pues en ese punto, ¿no? Que estamos viendo ahorita, ¿no? De que el Eterno le dijo a Moshe, golpea la roca, y la roca, ¿qué? De la roca sale agua. Ese milagro también es provocado, ¿por quién? Por Moshe, porque Moshe es el que se pone a orar y dice, Eterno, ¿qué voy a hacer con esta gente que casi me apedrea? ¿Y qué sucede? Que Moshe
Le da. le da la roca y sale agua. El Eterno hace el milagro, ¿por qué? ¿Es provocado por quién? Por honor a Moshe, otra vez. Ajá. ¿Cuál otro? La boca de la burra. Esto es con Bilam. El que habló. La burra que habla, ¿no? Y que le dice a Bilam, ¿qué le dice? ¿Qué no ves aquí que está el ángel? Ajá, ¿no? Y Bilam es... Sí, eso ya lo vimos en el ciclo pasado, lo vamos a volver a ver. Pero la burra de este brujo, que iba en marcha a maldecir al pueblo de Israel, se queda parada de momento y el otro le pega y le pega y le pega. Avanza, burra necia, ¿no? Y la burra habla, se abre su boca y le dice, pues ¿qué no ves aquí que está el ángel parado? Y es entonces cuando Bilam ve al ángel y el ángel le dice, te prohíbo que maldigas al pueblo. Ese milagro, Decirlo siempre. exactamente. ¿No creen que eso fue un milagro? Sí, Pero eso fue un milagro, ¿qué? provocar. Provocado. Porque eso no estaba. Porque el pueblo Kadosh se estaba manteniendo Kadosh a pesar de estar ahí en medio del desierto. Fue después de que aprendieron la lección, después de todas las quejas. Ajá. Aprendieron la lección y se estaban manteniendo Kadosh, 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 Kadosh. Y este no iba a ir a maldecirlos. Fue un milagro provocado. También el arco iris del diluvio fue un milagro provocado. ¿Por qué? A causa de Noaj. De la obediencia de Noaj fue provocado el milagro del arco iris, que fue un pacto que hizo el Eterno con la humanidad, no nada más con Noaj. Hasta el día de. Eso fue un milagro provocado. El maná también fue un milagro provocado. ¿Por quién? Por el pueblo. Aquí no fue nada más Moshe, fue el pueblo que clamaron. Fíjense, ¿qué más? El bastón de Moshe. También el bastón de Moshe fue un milagro provocado. Porque Moshe le dijo a Adonai, ¿y cómo voy a hacer para que me creen? ¿Qué hizo Adonai? Pues agarra el bastón y úsalo como señal. ¿Fue un milagro qué? Provocado. ¿Qué otra más? El shamir. ¿Saben qué es el shamir? Es un gusanito chiquitito, chiquitito, que es del grano de cebada, que fue usado por Shlomo, por Salomón, para cortar la piedra del templo. Porque no podían usar cincel. El Eterno dijo que sin cincel. Entonces, ¿cómo cortaban la piedra? Es como la madera, dice, vas a ensamblar. Exactamente. No vas a pegar. No le puedes pegar, o sea, no... Puedes clavar. O sea, no quería ruido. No podías maltratar la roca. Ah, ok. Entonces la forma de cortar las rocas fue con este gusanito, que se iba comiendo ahí parte y al final de cuentas lo cortaba. Y eso fue un milagro, provocado por quién? Sí, porque imagínate. Por Salomón, porque él, no, más bien por David, porque en su corazón estaba construir el templo, ya no pudo hacerlo él, lo hizo Shlomo. Pero fue un milagro que provocado. Y ese gusanito ya estaba extinto porque nada más había existido antes cuando construyeron el primer templo. ¿Y ahorita ya está o qué? No, ahorita no existe. ¿Sale? Entonces fíjense, ¿qué otra? Las tablas de la ley, cuando Moshe sube al monte, y las tablas son escritas ¿por quién? Por el Eterno. Por el Eterno. ¿Eso fue un milagro, sí o no? Sí. Es un milagro. ¿Y a causa de qué fue? De la emuná del pueblo de Israel. Que habían pasado estaban aprendiendo la lección. Estaban aprendiendo. Estaban aprendiendo, ¿y qué pasa? Pierden el mérito y ¡pum! Rompen la piedra. Y ya esta vez ya las tuvo que escribir ya Moshe. Ya las tuvo que escribir Moshe. ¿Qué otro milagro? El carnero de Abraham. El carnero. Está Isaac allí amarrado, Abraham lo va a sacrificar como lo mandó el Eterno. ¿Qué pasa? Voltea. Bueno, primero el ángel lo detiene, voltea y ¿qué? Ve Un carnero. un carnerito. ¿Qué probabilidad habría que un carnerito se encontrara ahí? Ninguna. Fue un milagro. ¿Fue un milagro de quién? Del Eterno, provocado. ¿Por quién? Por la obediencia de Abraham y de Isaac. Fíjense. Exactamente. Y así si nos seguimos, le encontramos. ¿Sale? También hay varios otros que mencionan aquí los Yehudí. Después se los comentamos más a profundidad. Pero fíjense que todos estos milagros fueron hechos antes de Shabbat. Todos estos milagros provocados fueron hechos antes de Shabbat. Un día antes de Shabbat. ¿Qué día es un día antes de Shabbat? No, un día antes de Shabbat. Yom Shishi, o sea, viernes. ¿Cuándo fue lo del que el Eterno abrió el mar?
en Yom Shishi. Fíjense cómo todos estos milagros, o sea, y varios más, fueron hechos antes de Shabbat. Pero son milagros que provocados. Por eso el Eterno, cuando Moshe está ahí orando, en vez de hacer algo, le dice el Eterno, haz algo. ¿Por qué? Porque Moshe ya era un sadik. Y es como, cuentan los sabios, que es como el amigo de un rey, ¿no? Un rey muy grande tiene un amigo, y el amigo está chillando porque es pobre. Y voltea al rey y le dice, ¿y qué? Yo estoy pintado. ¿Eres tú mi amigo? Lo único que tienes que hacer, ¿qué es? Pedirme. El amigo de un rey que es pobre y no le pide a su amigo. Pues sí, da pena. Pues sí, pero le dices, oye, échame la mano, no me quedé sin trabajo o algo. Pues no pides. Claro, pues ¿Y si aquí? es su gran amigo se lo va a dar. Exactamente, ¿no? Si es tu amigo te lo va a dar. Aquí Moshe ya es un sadik. ¿Qué significa un sadik? Un justo, alguien que está bien delante de Adonai. ¿Y por qué no iba nada más y le pedía? Por pena, por otro. Porque él mismo no se consideraba sadik. Era demasiado humilde, pues. El exceso de humildad también es Más malo. bien, yo creo que era muy buena gente, porque por eso también lo hacían Como querían, ¿no? Como sus querían. calzones, pues sí. No, pues sí. Pero fíjense cómo el ser excesivamente humilde también está mal. O sea, Moshe ahí perdió tiempo, perdió esfuerzo. Pues sí, Perdió haber entrado a la tierra prometida. un poco antes, ¿no? O sea, aunque sea 30 minutos antes, porque en vez de ponerse a orar como loco y teniendo al ejército hebreo atrás, se hubiera puesto ya a hacer algo, ¿no? Y Eterno, pues líbrame ya, ¿no? De alguna forma líbrame. Ya llévanos a donde vas a ir, ya. Sí, haz lo que tengas que hacer, pero hazlo. Sí. Por favor, ¿no? O sea, de la mejor manera posible, ¿no? Con humildad también. Exacto, con humildad, ¿no? O sea, Eterno Adonai, tú dijiste que esto fue por ti y para ti, tú me estás haciendo hacer esto, haz algo. ¿Y por qué? En vez de decirle, haz algo, por favor, Adonai, haz algo, se pone, ay, no, es que no nos pase nada. Y se pone ahí, le sigue la corriente al pueblo. Pues sí, porque Pues yo creo se supone. Exacto, ¿no? él sentía, yo creo, esa tremenda responsabilidad. Exactamente, él sentía la responsabilidad, pero él era el líder. Exacto. Él ya tenía una estatura. Ajá. Pero luego Ella no tenía un llega- conocimiento, no llega exactamente. ese- Luego no te llega el agua al tinaco y ¿qué pasa? Pues te pierdes, ¿no? Y dices, no, ¿y ahora qué hago? ¿No? Y empiezas a tener miedo. Y aquí el Eterno, ¿qué te dice? Confía en mí. Pues no has caminado delante mío, no te has mantenido, has hecho el esfuerzo. Pídeme y se te dará. Pero es que luego también sucede a lo contrario, ¿no? Que también haces y no pides. Eso también está mal. ¿Cómo haces si no pides? Sí, o sea, haces sin orar, ¿no? O sea, haces tú tus cosas. Haces tus cosas sin preguntarle al Eterno si eso está bien o no. Ay, es cuando- Aparte de eso, fuerza. Exactamente, ¿no? Pero pues aquí Moshe no estaba haciendo lo que quería. No, él estaba obedeciendo. Le estaba obedeciendo. Pero fíjense cómo él tenía el poder, ahora sí. Hay autoridad Él tenía la autoridad espiritual, exacto. Él tenía la autoridad espiritual para de poder provocar un milagro. Así que Pero en el momento no lo estaba pensando. Él nomás veía el ejército egipcio atrás, ¿no? Y decía, ay, ¿qué me va a pasar? ¿No? Que no nos maten. Y lo vete, vamos no alcanzó a presionando. comprender. Exactamente, lo estaban Podía hacer presionando. Exactamente. eso tan- No, es que yo creo que era algo tremendo. Sí, Fue, era una prueba ajá, tremenda. no había ni tantísima gente a su cargo, ¿no? Bueno, se abre. Exactamente, ¿no? Pero Pero el Eterno nos ha dado autoridad, ¿no? Incluso Yeshua dijo, mayores cosas que estas Verá, harán, no dice verán, dice harán. y no lo hemos ¿Y cuándo lo hemos hecho? desarrollado, no lo hemos llevado a cabo. Exactamente. ¿Por qué? Por nuestra maldad. Por nuestra maldad, pero ya sabemos que tenemos que guardar mandamientos. Ya sabemos que tenemos que estar firmes en emuná con Adonai Elohim y con Yeshua, nuestro Mashiach. Y tenemos la promesa de que mayores cosas haremos. Y sí es cierto, porque sí nos ha hecho milagros pequeños, porque pues, no da fama hacerlo. Exacto, entonces Pero tenemos la autoridad espiritual para empezar.
para provocar un milagro. para provocar ¿Y por qué no lo hacemos? algo de Por miedo, por inseguridad, o porque ahí está la espinita de no, sí hice esto, no, sí estoy mal, no, sí soy un pecador de lo peor. no, aparte de ¿No? eso, si no creo en el Eterno, Exactamente. Exacto. Exactamente. Es eso, ¿verdad? el temor a él, Exactamente. Entonces, fíjense cómo orar está bien, pero ser oradicto, No. no. Hay que saber en qué momento hay que orar y en qué momento hay que actuar. Oye, ¿y cuánto tiempo se debe orar? Pregunta. Pues ¿Hay un tiempo de- ahí, Yo sabía que tienes no que hay dar, tiempo, ¿no? tienes que dar tu diezmo de tu día. ¿Cuántas horas tiene un día? 12, no, 24, 24. ¿Y cuál sería el 10% de tu día? 2.4 horas. 2.4. Pues es el diezmo. Pero el Padre es tan justo y es tan misericordioso que una hora Exactamente. despierta a las 2 horas. Sí, ¿Puedes dividir sí lo puedes dividir y de hecho es lo que hacen los Yehudí. Oran una vez en la mañana, una vez en la tarde y una vez en la noche. Cada oración dura entre 40 a 50 minutos y pues ya juntas tus 2 horas. Poquito más. Y si por ejemplo oras nada más en la noche antes de dormir o al levantarte, Pues- pero no juntas las 2 horas. Pues te falta diezmo. Le estás robando al Eterno una parte. Entonces, pues, sí, hay que orar. Yo alguna vez no recuerdo Ajá. quién me dijo, no sé realmente, no recuerdo, que no había tiempo ni medida, o sea, de tiempo al hacer una oración. Ah, Que No, fuera lo que tú Lo empezaras a mismo. ver que salga de tu corazón hasta que tú termines ya de platicar o hablar con el Eterno. No importa que sean 15 minutos, una hora, o sea, eso yo Ajá. sabía, ¿verdad? es lo que hablábamos a la vez pasada, ¿no? O sea, cuando tú tienes un interés con una chava o un chavo, ¿le hablas nada más 15 minutos? No, pues ya hablas Todo el día. 3 horas, 5 todo horas. el día, como dices. Pues ahorita que ya no hablas, mandas mensajes, pues todo el día, ¿no? Porque pues no hay la respuesta rápida, pero si eso es con un hombre, con una mujer, con una persona, ¿cuánto más con Adonai, no? Y Adonai no te pide todo el día, te pide el 10% de tu día. Sí. Porque él entiende que tienes cosas que hacer, ¿no? O sea, él es un adulto funcional que sabe lo que es una relación no tóxica y que entiende que no todo el tiempo va a estar pegado al teléfono, ¿no? Porque tienes cosas que hacer. Te pide el Shabbat. Ese sí es de cajón. Ese es de cajón, ¿por qué? Porque pues igual con la pareja le tienes que dedicar mínimo un día. Y entre semana, ¿qué te pide? El 10% de tu día, tu diezmo. Sí, estoy de acuerdo que a veces es difícil encontrar las palabras, pero pues para eso está el Sidur, para eso puedes bajarte una guía de oración, puedes hacer muchas cosas. Y sí, hay una parte que es esa parte del Hitbodedut, de lo que sale de tu corazón, de lo que tú vas a orarle al Eterno. Pero estoy de acuerdo que a veces no es mucho, ¿no? Yo no sabía lo que era y esa palabra la oí y boda. ¿Qué será? Y así otra vez otro día. ¿Qué es? Hitbodedut. Ahora, y cuando me doy cuenta, yo supe, creo que eran las 2, 3 de la mañana, 2 horas, 3 horas, y yo no terminaba de qué, no me acuerdo, Ujú. en entre comillas, y es hermoso. Amén. Así es. Exactamente. Hitbodedut se refiere a lo que sale de tu corazón, a lo que es tuyo, a lo que es auténtico tuyo. Pero pues es difícil, ¿no? Como dices, a veces pues nada más le dices al Eterno, oye, pues mira, me pasó esto y este fue mi día, ¿no? Y pues te pido me eches la mano en esto, ¿no? Pero lo demás de tiempo que me falta, pues para eso existen los sidurim, las guías de oración y cosas que puedes seguir Pero sí se puede. orando. Y, Bueno, y de vez en cuando, pues sí te sale una oración de 2-3 horas, ¿no? Y no ocupas el sidur. Bueno, aquí en Aquilán nos dan hojas, Ujú. no sé si... Esos son guías de oración, exactamente. No, yo creo que tengo así. Entonces ya voy y saco una y o esta. Tú abres la Torah, la Biblia. A ver aquí, dar palabra de Adonai Dunamí en Adán. ¿Por qué debería de ser Amén. la madera de la vid mejor que alguna otra? Y cierras la madera. Y empiezas. La madera soy yo. Así. Sí. Pues hay muchas formas de orar, ¿no? El chiste es que el Eterno te pide tu 10%, que es lo ideal, ¿no?
Y si no le estás dando, pues el Eterno pues, es bueno, te da chance. ¿Eso no cuenta con la lectura de la escritura? No, el estudio de la Torah es aparte. Un poco de aquí. de rodillas. Pero mira, luego no sé si es válido o no, pero también durante el día, mientras a lo mejor estás haciendo tu Esa es comida, una o ley. estás a veces hablando con Es él, que es- estás orando, ajá, estás pidiendo. Exacto, ¿no? Pero es que no es lo mismo que tú estés enfocado. Acuérdense que hablamos, esto sí lo hablamos la primera vez que vimos, cuando vimos Tefilá, vimos Bitajón, vimos todos esos conceptos. De que tienes que estar 100% enfocado. O sea, esas 2 horas y cacho que son de tu diezmo de tu día, tienes que estar totalmente enfocado. Y si estás haciendo la comida o algo así, pues tu enfoque no está al 100% en orar a Adonai. Y ya luego estás... Porque nada más un ratito. Ajá, ¿no? Y se ve que bailamos así, Ajá, o ya estás pensando otra cosa y en vez de estar orando ya estás cantando la Macarena y pues ya no. Entonces ahí ya no funciona la onda. Entonces son 2 horas y cacho que tienes que estar enfocado en eso, pensando en eso y realmente dedicándoselo al Eterno, ¿no? O sea, es como les digo, o sea, imagínate que tu esposo te llevara a cenar y estuviera con el celular y ajá, sí. No, pues, gracias. No, muy padre. Exactamente. ¿Por qué te molesta? Porque la atención no está en ti, está en el celular. El tú estar orando mientras haces de comer, pues no está mal, pero tampoco puede formar parte de tus 2 horas de diezmo. ¿Por qué? Porque no es el Eterno tu punto de Prioridad, atención, digamos tu así. prioridad. Exactamente. Entonces, pues ya saben, amados, como cada jueves aprendemos algo nuevo y pues espero que esto les haya servido, hayan aprendido algo y pues lo pongamos en práctica, ¿sale? Bueno, pues shalom, shalom, shalom.